historia comienza con el atraco en el Banco Central de la ciudad para robar la caja 595, donde dentro se encuentra un extraño artefacto tecnológico. El equipo SWAT llega a la zona para rodear el área para que nadie se meta, pero de repente una pequeña niñita llega brincando como si nada mientras chupa una paleta. Los policías intentan advertirle a la niña que se detenga y no entre al banco, pero no les hace caso, y cuando los tipos malos la ven, resulta que no era una niña, sino el detective Frank Devin Jr., que llegó para darles una paliza a todos, incluso clavando su pequeña paleta sobre el rostro de uno de los enemigos. Y como si nada, se deshace de las armas enemigas, mordiendo incluso una pistola como un pequeño chocolate. Sus habilidades son incomparables, tanto que hasta se pone a jugar una ronda del juego de manos con uno de los criminales hasta que pierde y lo tiene que matar con su dedo. Pero por detrás del banco, un sujeto viejo llega para recoger aquel artefacto extraído de la bóveda. Pero el detective Frank logra salvar lo que puede de la situación, aunque termina en calzones. El detective es parte del escuadrón especial de la policía, la cual es una división especial de la policía, pero bueno, por la mañana siguiente, camino a su trabajo, atropella a un pobre chico que pasaba por la calle en su bicicleta, y al llegar todos sus compañeros le aplauden celebrando por su salvada del atraco, pero la jefa de la policía le informa que los criminales que mandó a terapia intensiva están preparando una demanda por infringir la ley, pero Frank le contesta que no sabía que los policías no pueden infringir la ley, y por su culpa el escuadrón especial estaba en peligro de que lo cerraran, así que mejor lo sacaron del caso del banco para mandarlo a la división de accidentes. Cuando sale de la oficina de la jefa, se encuentra un cuadro de su padre y le pide consejos para ver si le habla en forma de alguna manifestación, como un búho o algo que le puede indicar de que está orgulloso de él. Pero cuando voltea, todos los policías también tienen un cuadro de sus padres pidiéndole lo mismo, excepto el hijo del amigo de su padre. Así que al salir, llega a la escena de un accidente rompiendo una de las vallas de policía a su paso, y cuando ve el carro destrozado frente a él en un barranco, considera que no pisó bien el freno del sujeto, por lo que terminó cayendo, y al inspeccionar un poco el interior encuentra varias pastillas tiradas como de automedicación y una cajita de cerillos negra con el símbolo de un tigre. Su compañero le menciona que el sujeto muerto se llama Simon Davenport, que tenía 53 años, pero que aún le queda una hermana la cual se llama Beth Davenport, de la cual sabían casi hasta la talla de los calzones que usa, por lo que deciden dejar de investigar por ahora. Luego recogen el auto con una máquina de garra gigante, pero cuando estaba a punto de lograr sacar el premio, se le cae al conductor y todos le desean suerte para la próxima. Cuando regresan a la comisaría, les cambian su pequeño vasito de café por uno mediano, mientras que una de las detectives les comenta algunas anomalías que detectaron con el caso del banco, hasta que otro detective les cambia su café mediano por uno tamaño jumbo, avisándole que dentro de su oficina había llegado la hermana del difunto del accidente de coche para hablar con él. Frank se asoma por la puerta y ve una silueta perfecta de una mujer y se apura para entrar, dejando su vaso de café en la entrada, pero cuando entra solo eran un montón de cachivaches enfrente de la ventana, hasta que voltea y la ve posando frente a sus ojos. Esta mujer era el tipo de mujer que a él le fascinaban, una mujer que parecía estar hecha a mano. Todo de ella era escultura, e incluso su trasero se ve tan perfecto que Frank se pregunta si quizá de ahí le salen bombones. La mujer se presenta con Frank y le dice que tome asiento, pero ella le contesta que por el momento no, ya que aún tiene varios en casa, pero le comenta a Frank que tomen en cuenta su opinión, ya que no deben creer que su hermano se desvivió con su auto, sino que ella cree que alguien lo mató. Esto porque la noche antes de su muerte le habló para contarle que estaba en problemas. La mujer le cuenta que su hermano era un tipo de programador que trabajaba con computadoras y equipos electrónicos, que trabajaba para Richard Kane, justo aquel hombre que llegó detrás del banco sin que nadie lo viera. Este tipo creó un montón de autos eléctricos súper sofisticados y tenía en mente la idea de salvar al mundo con sus inventos, y Frank le recomienda que le deje el trabajo de detective a él, y la mujer se ofende por esto, diciéndole que los viejitos como él siempre creen que lo saben todo, y antes de salir le regala una tarjeta de su último libro llamado El Libro, los cuales eran novelas de crimen basadas en historias reales que ella inventaba. Pero cuando Simon sale de la oficina, mejor sí decide llevarse el asiento con ella a su casa, y mientras ella se aleja, Frank sale para ver su trasero desfilar enfrente de él, imaginando toda clase de cosas hermosas, hasta que ve que a su lado todos los de la comisaría también estaban fantaseando con la mujer. Por la tarde, mientras conduce, le traen otro café por la ventana y llega a la empresa de Richard Kane para investigarlo más de cerca. Al llegar, Frank comienza a interrogarlo sobre su ex trabajador, ahora muerto, mientras camina y destroza todos los aparatos a su paso. También ven un nuevo invento que aumenta la testosterona, la cual hace una terapia infrarroja directo en las bolas. Luego caminan un poco más, mientras que Richard le confiesa que siente que es un gran detective, y cuando saca un puro para encenderlo, usa una de las cajitas de cerillos iguales a los que encontró Frank en la
escena del accidente del hermano de Beth. Richard le explica que es una marca que él creó que solo se encuentra en un club muy exclusivo de la ciudad, justo donde los hombres pueden ser hombres e ir a beber algunas copas. Luego ambos hacen una pequeña batalla de dichos y Frank se despide, pero cuando se marcha por la derecha vuelve a llegar al mismo lugar y Richard le dice que la salida se encuentra del otro lado. Frank llega con su compañero de casos para ver y probar un auto que les acaba de regalar Richard, el cual es automático y cuenta con varias funciones muy pro, pero lo único que provoca es golpear a su compañero y aplastarle las manos con la puerta. Frank entonces le ordena avanzar al carro, pero como estaba conectado cargándose, se termina llevando a las super baterías junto con la pared de la cárcel, causando que todos los presos escapen frente a ellos. Minutos más tarde, llega con uno de los sospechosos que arrestaron, culpado de estar involucrado en el caso del banco. Frank, al leer su expediente, se asombra por haber conseguido que lo arrestaran muchos años solo por cuchichear con alguien, creyendo que el chisme estuvo muy bueno, pero el criminal lo corrige diciéndole que fue por acuchillar a una persona. Frank lo interroga para que confiese lo que sabe sobre el robo del banco, y como el tipo niega su presencia en el atraco, Frank manda a poner las grabaciones personales que como oficial hace todo el tiempo a donde quiera que va, justo para que comprueben que estuvo en el banco. Pero las grabaciones las pusieron unas horas antes cuando él estaba comprando un hot dog en la calle, el cual le cayó mal en la panza y al revisar a un sujeto en la calle se terminó pedorreando y con ganas de tirar una tierra explosiva. Todos se quedan admirados y Frank pide que adelanten más la grabación, pero esta queda justo cuando está a punto de explotar en caca dentro de su auto, así que sale corriendo a la primera oficina que encontró y corre a las personas de la fila del baño por un supuesto asunto de policía, pero cuando regresa a su auto se dedica a insultarse por la monstruosidad que soltó en la taza de baño. Luego adelantan más la grabación y logran ver el rostro del criminal, por lo que el hombre confiesa que todo eso lo hicieron solo para sacar una caja tecnológica de una caja fuerte que le pertenecía a Simon. Mientras tanto, en su empresa, Richard junta a un montón de millonarios y hombres ricos para explicarles su plan maldado de reformar el mundo, que ellos sean los padres fundadores del nuevo mundo que construirán a su imagen. Los otros sujetos presentes piensan que es algo como los Illuminatis y reptilianos, pero Richard los calla y les explica a detalle que con el aparato que crearon logrará mandar impulsos a una frecuencia determinada a través de todos los aparatos electrónicos como los celulares, causando que las personas entren en un estado de salvajismo como si fueran primitivos, mientras que ellos estarían a salvo en uno de sus búnkers alrededor del mundo, disfrutando de un divertido programa televisivo como la pandemia, hasta que después de un tiempo saldrían para ver el nuevo Edén y construir un mejor mundo, y todos los ricos aplauden sobre este maravilloso proyecto infierno. Por la noche, Frank se sube a su auto regalado por Richard para ir al club del que habló con el empresario rico para investigar más sobre la posible muerte de Simon, pero se queda dormido en el camino justo en el momento que el auto necesitaba que tomaran el volante con las manos, y esto causa que atropelle a varias personas por el camino, llevándose todo a su paso. Minutos más tarde, Frank llega al club y golpea al tipo de la barra para que se le refresque la memoria y le diga si había visto a Simon hace algunos días. El sujeto le confiesa que sí, después de una pequeña paliza, indicándole el cuarto de servicio. Pero al caminar, ve que también se encuentra en el club aquella mujer que tenía un trasero del que seguramente salían flores. Beth se acerca de forma caliente hacia él para preguntarle el por qué estaba ahí. Ellos ven que se les acerca Richard y Frank le inventa un nuevo nombre a Beth, poniéndole Tragagetti, para que Richard no descubriera que era hermana de su difunto empleado. La mujer entonces decide encargarse de distraerlo para que Frank pueda robar las evidencias que necesita, y mientras toma un licor fermentado con estiércol, Frank aniquila al vigilante de la puerta enfrente de todo el mundo. Cuando entra, trata de no hacer ruido, pero se cae por las escaleras que estaban frente a él, por lo que los vigilantes asesinos se dieron cuenta de que alguien había entrado. Al mismo tiempo, la mano derecha de Richard se acerca para decirle que había problemas, pero Beth rápidamente se sube al escenario para improvisar un jazz a su modo, con la finalidad de que Richard se quede mirándola. Mientras tanto, Frank le logra arrancar los brazos a uno de los guardias para golpearlo con ellos, incluyendo una fila de personas que querían una dosis de golpes en sus caras. Y cuando hubo acabado con todos, revisa las grabaciones y descubre lo que estaba buscando, pero ahí ve a otro sujeto que es un periodista e investigador, y luego los hombres de Richard le caen para querer atraparlo, pero él sale corriendo y a su jefa le hablan de las locuras que hizo en el club de Richard. Ella, en medio de su cama, le pide que lo traigan de inmediato, y Frank aparece frente a su cama mientras que el esposo de su jefa duerme. Al verlo enfrente de ella, la jefa le informa que queda oficialmente suspendido por 30 días. Cuando Frank regresa a su departamento, se asusta al ver al lado de
la puerta a Beth, quien lo vino a interrogar sobre lo que encontró. Él no le quiere decir y entonces comienzan a charlar sobre una analogía del arroz, ya que de calentarlo mucho podría quemarse y mejor aún se le puede pegar. Frank confiesa que le encanta que se le pegue y ella le responde que si no tiene miedo de que le quede duro, ya que así es como lo prefiere. Mientras ellos platican sus fantasías, a lo lejos en lo alto de unos departamentos, la mano derecha de Richard los observa desde una azotea. Frank recoge todos los cachivaches que tiene tirados en la casa desde que su esposa murió y busca algo que ofrecerle dentro de su refri a Beth, y como no tiene nada, le avisa que cree que hay un pavo dentro del horno. La mano derecha de Richard entonces observa con visión de calor, ya que cerraron las cortinas, pero comienza a ver cosas muy extrañas que en la realidad son solo distorsiones de lo que está pasando. Y al terminar de limpiar lo que habían ensuciado, ambos se besan con gran pasión y viven toda una vida de acción, romance y aventura en solo un fin de semana, por lo que al iniciar de nuevo la próxima semana, Frank se dirige hasta la dirección del departamento del periodista que encontró en el video de las grabaciones del club. Y como él ve la puerta abierta, entra pero pisa una mancha de sangre. Él pregunta en voz alta a Douglas para ver si aún está en casa, hasta que encuentra indicaciones a seguir escritas en papeles, los cuales sigue al pie de la letra. La primera es tomar el cuchillo con sangre, luego presionar una grabadora y mencionar "yo lo hice". Y Frank, al hacerlo, se acerca al dormitorio solo para encontrarlo sin vida, por lo que al descubrir que todo fue una trampa, pensó en deshacerse del cuerpo para que no quedara evidencias del crimen, pero cuando levantó el cuerpo, el ventilador trituró la cabeza del muerto. Unos policías le llegan en ese momento para querer arrestarlo y Frank habilidosamente se escapa de ellos saltando por la ventana hasta llegar al suelo y escabullirse dentro de su auto. Solo que al entrar, Richard desde su edificio lo encierra a control remoto dentro del auto que él fabricó para llevarlo directo a un precipicio y matarlo. Frank toma su arma para querer romper el parabrisas y escapar, y tras unos cuantos tiros logra quitarlo de enfrente, pero en el camino varias personas se le atraviesan llenándolo de objetos poco deseados en ese momento, hasta que le vuelven a poner accidentalmente otro parabrisas en el auto. Frank, por la desesperación, toca todos los botones que encuentra en el auto, causando una falla en el sistema, logrando abrir las puertas justo antes de morir. Su compañero le llama en esos momentos para contarle que habían mandado a cerrar el departamento especial y que mantuviera un perfil bajo en lo que las cosas se calmaban, por lo que Frank se dedica a romper todos los teléfonos que usa después de hablar. Luego se va a visitar a Beth a su casa y ella le cura su brazo de manera inusual, pero Frank se molesta al creer que solo se le acercó para averiguar lo de la muerte de su hermano, aparte de que no siguió sus instrucciones con las novelas que le dio para ver en casa. Y antes de salir, contesta una llamada de su compañero del teléfono fijo y cuando sale, pues también lo rompe para no dejar evidencias. Minutos más tarde, se dedican a fotografiar evidencias clandestinas sobre la mano derecha de Richard, luego lo secuestran en un auto y lo drogan para llevárselo a un lugar secreto. Cuando despierta, ve que está en un hospital y una enfermera le informa que lleva dormido 3 días, y en las noticias aparece el arresto de su jefe Richard. Frank le sale de un lado para explicarle que al momento de arrestar a Richard, les confesó que el causante de todo había sido su mano derecha, por lo que estaban a punto de darle la sentencia de muerte, y como se hace el fuerte para no confesar, Frank lo asusta contándole las cosas hermosas que le hacen a los chicos guapos como él en la cárcel, hasta que por fin logra confesar todo el verdadero plan y que él no era parte de eso, pero que Richard activaría las ondas de frecuencia en las bolas de Año Nuevo durante la pelea de la WWFC a medianoche, y al término de su confesión todas las paredes se caen, revelando que había sido una completa trampa, pero la otra detective también baja de nuevo otras paredes para detener a Frank por hacer cosas ilegales, pero Frank le voltea la tortilla y logra que ella también confiese que hace cosas corruptas, causando que de nuevo las paredes desaparezcan y la arresten a ella. Y ya por la noche, Frank y su compañero llegan a la arena de peleas con unos tapones especiales para los oídos para protegerse en caso de que detonaran el dispositivo. Mientras tanto, en el palco de Richard llega Beth para intentar detenerlo por su propia cuenta. Frank sube a la parte de las estructuras que sostienen el escenario y mata sin querer a un asesino que estaba ahí parado. Beth también intenta acabar con Richard sacando una pistola de su bolso, pero el millonario ya se la había previsto y le logró sacar las balas del cartucho, por lo que mejor decide sacarle todas las otras armas que esconde en su sensual cuerpo. Frank, al ver las bolas de Año Nuevo, se avienta dentro de ellas de cabeza para intentar alcanzar el detonador que está al fondo escondido, pero mientras baja el pantalón se le traba con una polea y se le termina
termina cayendo, quedando completamente en pelotas frente a todo el mundo. Las cámaras lo enfocan muy de cerca, transmitiendo la imagen en televisión, pero como la imagen la pusieron borrosa, el comentarista describe la escena como una increíble salchicha digna de la corte imperial. Frank logra tomar el dispositivo y sale de las bolas de Año Nuevo sin pantalón y les avisa a todos para que salgan de inmediato del estadio, golpeando a unos cuantos hombres a su paso. Pero cuando está por salir, Richard le sale a su encuentro para impedírselo y activa el dispositivo antes de que pueda impedirlo. Segundos después, la gente se vuelve completamente loca y su compañero aprovecha para sacar volando a niños locos por los aires. Y todos los millonarios salen en motos, pero varios de ellos mueren al arrancar por no saberlas conducir. Frank alcanza a Richard hasta que con el aparato controla a un montón de personas para que lo ataquen directamente. Frank, tomando sus pistolas, se encarga habilidosamente de sacarlos fuera de su camino e incluso se resbala por debajo de las piernas de los sujetos, golpeándole las pelotas como si fueran peras de box. Momentos más tarde, sube a un carro que ve en la orilla de la calle, pero como no sirve, voltea arriba y ve una pequeña lechuza observándolo fijamente. Frank cree fielmente que es su padre manifestándose para ayudarlo y saltando sobre el ave, se lo lleva volando por toda la ciudad para eliminar a los hombres cerca de Richard, hasta que el búho le lanza una caca en el casco a Richard y esa se estrella y sale volando a una fuente. Cuando se levanta, Frank le informa que ya todo se acabó, pero de pronto otro sujeto sale para decirle la otra parte del diálogo. El sujeto random de la nada se vuelve a despedir de Frank y lo ataca una multitud de personas, y ese momento Richard lo aprovecha para recobrar fuerzas y querer golpear a Frank, pero solo consigue que le saque el aire de un golpazo en la panza. Segundos después, Richard intenta escapar volando con unos aparatos electrónicos, pero se estrella con el poste de luz. Beth llega con Frank para querer vengar la muerte de su hermano y Frank la detiene para que no haga eso, ya que si lo hace, toda su vida se la pasará sintiendo el deseo de querer matar, ya que ese era el sentimiento más hermoso que cualquiera podría vivir, justo como le pasó a él. Entonces ella se arrepiente y la policía arresta al loco de Richard y Frank desactiva las frecuencias del dispositivo para que la sociedad regrese a la normalidad y así toda la gente regresa más amorosa que nunca. Y ellos dos, desde el borde de una ambulancia, se comen a besos con la lechuza volando sobre sus cabezas. Y fin.